Buenas a todos. El día de hoy lo que vamos a realizar es algo muy sencillo. Vamos a hacer una instalación de lo que vendría siendo Composer. En caso de que no lo tengan instalado en su Windows, lo vamos a estar utilizando con lo que vendría siendo Laragon. Laragon por defecto ya lo trae instalado, pero en caso de que tengan Shan o OneServer, igualmente con estos pasos lo van a poder instalar. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a pues, nuestro navegador de preferencia y buscamos composer.dot y ingresamos a lo que viene siendo la página oficial de Composer. En caso de que estemos pues, lógicamente en Windows, lo podemos instalar de dos formas, ya sea por medio de la terminal o lo podemos realizar por medio del instalador, que es lo más sencillo. Entonces, al dar clic acá, pues procedemos a descargarlo. Esto lo que hará pues nos dejará un punto .exe, que es como este, y simplemente pues le damos doble clic y bueno, le damos instalar para todos los usuarios y acá bueno, le damos que sí para que continúe con la instalación y acá le podemos dar en modo developer, pero pues por ahora lo vamos a dejar así. Acá lo que debemos especificar es la ruta en la que está instalado lo que vendría siendo la versión de PHP. En este caso yo tengo la versión de PHP 8. Si deseo instalarlo en otra versión de PHP, simplemente navego hacia la carpeta en donde esté la configuración o instalado ese PHP, donde esté el punto .exe. En este caso en Laragon, tú ingresas al disco local C, Laragon, donde dice bin, y acá ingresamos a PHP. Y acá están las dos versiones de PHP que yo tengo. En este caso la voy a dejar para la 7.4, lo que vendrá siendo el instalador de Composer. Y en este apartado pues seleccionamos el exe y le podemos dar acá a abrir y ya nos queda de esta forma. Ahora lo que debemos hacer es añadir este path, lo que vendría siendo por ahora variables de entorno. Entonces pues él lo hace por nosotros. Acá simplemente lo que hacemos es le damos continuar y acá nos dice algo del proxy, lo omitimos por ahora y listo. Bueno, acá nos dice que esta es la variable que estamos instalando nosotros y que va a reemplazar esta, o sea que la va a remover por esta y le damos a instalar. Ya eso sería lo que sería la instalación del Composer. Bueno, vamos a comprobar de que si está instalado correctamente. Para ello lo que haré es pues abrir una terminal de Windows R, CMD o bueno, desde acá buscan CMD y listo, no hay problema, es lo mismo. Entonces acá lo que vamos a hacer es corremos Composer --b o escribimos version. Acá por ejemplo no lo reconoce esta forma, escribimos version y ahí ya está. Entonces nos dice que tenemos la versión 2.3 de Composer. Ahora para inicializar un proyecto, lo que vendría siendo Composer, simplemente pues podemos crear una carpeta. Lo vamos a hacer añadir sample Composer y acá ingresamos a sample Composer y Composer init y Composer init. Acá lo que va a hacer es pues, crearnos una serie de preguntas sobre nuestro paquete que vayamos a crear. En este momento la pondrá el sample y dice que no es válido /n packet. Bueno. Por defecto dejará ese. Bueno, acá en descripción por la descripción que deseamos utilizar de nuestro proyecto. Acá nos dice si tenemos ya linkeado lo que vendrá siendo nuestro GitHub, pues ahí nos añade lo que vendrá siendo un usuario, el mínimo de estabilidad que sería pues la versión de PHP estable, bueno, en caso que se incluye la licencia y acá simplemente escribimos yes. En caso de que queramos instalar alguno, ¿no? Y acá no vamos a buscar ningún paquete y listo.
Y acá ya tenemos lo que vendría siendo nuestro paquete. Lo vamos a abrir con el Visual Studio Code, y con esto pues ya estaríamos que concluido de que se puede instalar lo que vendría siendo nuestro Composer en Windows de una forma pues muy sencilla. Entonces pues esto sería todo por este video. Espero les sea de gran ayuda y nos vemos hasta la próxima. Gracias.